las grandes revelaciones que hubo en mi vida. O sea, como que para mí la danza siempre ha sido desde otro lugar. Que decía, estamos buscando seres sensibles que busquen ser parte de cuerpo a transmitir eso que queremos contar a través de la poética sensorial es algo súper importante. Estamos con Tania Galindo, que nos visita aquí en Cali desde México. Tania, bueno, es una gran hermana del camino de la creación. Hemos tejido juntas en torno a la poética sensorial, en la creación escénica como mujeres, como también mujeres inquietas por la sabiduría ancestral, por el cuidado de la tierra, y pues muy feliz de tenerte acá en la casita, hermana. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Yo feliz de poder seguir entrelazando y también y poder expresar, documentar, comunicar toda esta serie de aventuras y sobre todo conocimiento, aprendizajes, búsquedas de lo que ha sido todos estos largos años, ya casi 20, sí, de todo este trabajo sensorial, y pues muy agradecida y aquí. Bueno, no, pues estamos aquí para tomarnos este tecito mientras conversamos, porque también nuestra relación siempre ha sido muy mediada por lo que nos gusta, por lo que disfrutamos, y siento que eso tiene mucho que ver con la experiencia sensorial, ¿no? Partir siempre del disfrute, del gusto. Ayer decías algo muy lindo de que la creación quizás surgió cuando los primeros humanos se maravillaron tanto de la complejidad y de la belleza del mundo que necesitaron cantar y bailar. Entonces, súper bienvenida, amiga. Con este tecito que además tiene un pedacito de una planta que nos ha unido mucho, que es el cacao. Y ya les contaremos en algún momento por qué. Está buenísimo. Uy. Té negro con pedacitos de cacao. Deli. Bueno, amiga, quería pues que empezáramos a hablar por qué Tania, que está en la indagación de la danza, concretamente del buto, el butó, por qué llega a la poética sensorial, qué encuentras allí, qué significó y qué ha significado ese camino para ti. Bueno, de hecho, yo llegué a Sensorama la poética sensorial por medio de Sensorama, porque un día tuvimos uno de los círculos de mujeres que estábamos armando hace, 21, 22 años. Llegamos y la reunión fue ahí en Sensorama. Yo dije, ay, qué bonito este lugar. Y me dijo, no, pues hoy hay función, ¿por qué no vienes? Y cuando fui, fue una de las grandes revelaciones que hubo en mi vida, así como el buto que cuando lo hice fue así de, wow, yo quiero hacer de esto en mi vida, porque resonó mucho con mi cuerpo, con mi forma de expresión. Si bien estuve haciendo danza contemporánea, después dejé de hacer danza contemporánea porque no entendía eso de salir en fila, de competir y que salía la que la mejor le salía y así. O sea, como que para mí la danza siempre ha sido desde otro lugar. La expresión corporal. Entonces después encontré un grupo de expresión corporal, después así el buto y todo. Y entonces esa vez que llegué a Sensorama dije, pues bien. Y en la noche voy a la función y me revolucionó la cabeza. Yo esa vez realmente dancé en un espacio donde habían muchos indios, o sea, un grupo originario con música en vivo. Bueno, me trasladé metafóricamente a un espacio me conmovió totalmente poder encontrarme con una planta y poderme sentir en el bosque o sentir la lluvia o ir al mar, y entonces para mí fue una revolución. Y justo vi un cartelito que decía, estamos buscando seres sensibles que busquen ser parte de esto. Pues yo así ya llegué y hola, me gustaría, y así me dijeron, sí, ojalá no se te baje el ánimo, vente. Y entonces empecé a hacer la formación para hacer sensoría, y fueron varios años. Ahorita ya pues también vamos a contar casi 20 años de que estuve trabajando con Sensorama casi 15 años, 16, mientras estuve en Ciudad de México.
Ahorita colaboro con ellos, pero como vivo en el campo, ya vivo en otro lugar, entonces pues ya no soy parte del elenco constante, pero sin embargo hemos tejido una larga, sin contar de experiencias desde creación de guión. Yo he participado mucho con el trabajo energético a través del buto, porque el buto nos encuentra en una forma de sentir nuestro cuerpo desde muchas áreas, desde la energía, por ejemplo, desde sentir el fluido energético, que creo que tiene que ver mucho con el teatro sensorial. Creo que es energía con la cual disponemos el cuerpo o nos acercamos al otro cuerpo a transmitir eso que queremos contar a través de la poética sensorial. Es algo súper importante, como también nuestro cuerpo pues está hablando, y también es el vehículo donde sucede también toda esa magia, y entonces eso se transmite. Entonces, como poder desarrollar esta conciencia a ese servicio. Claro, increíble. Bueno, eso precisamente me lleva con esa conciencia que tú tienes del cuerpo, que te da la danza, que te da el buto, esa capacidad de interiorizar. ¿Cómo crees que esta invitación a ser más conscientes de todos nuestros sentidos interpela al cuerpo y a la memoria del cuerpo? ¿Qué has vivenciado? ¿Qué sucede? ¿Qué potencia hay allí? Pues muchísimo. O sea, es una dimensión bien interesante porque la percepción forma parte somos cuerpo, y la forma en la que percibimos el mundo, la forma en la que también nos relacionamos, ese contacto que tenemos, así, ese contacto, llámese sabor, olor, escucha, conciencia, recuerdos, emociones, todo eso sucede a través del cuerpo, ¿no? Hay una relación, o sea, por ejemplo, si pensamos en todas las reacciones químicas que tienen que suceder dentro de nuestro cuerpo para que nos salga una lágrima, es impresionante, ¿no? Cómo conectamos esa relación con la sinestesia y con los recuerdos, que es pasar por el corazón una emoción, y cómo un olor puede detonar un recuerdo que me lleva a la casa de mi abuela, o a cierto momento cuando estuve en el mar, o que me lleva a realmente como sentir que estoy abrazada por el bosque, que eso es algo de la poética sensorial que admiro muchísimo, como pareciera que son pequeñas cosas, pero en realidad es un mundo, o sea, como el agua es una dimensión de ese líquido más vital que tenemos en la vida, que es un líquido vital no solo para los seres humanos, sino llámese plantas, animales, y que es más, que el agua está viva, ¿no? O sea, cuando corre por los ríos, cae por la cascada, o sea, en su forma natural está viva. Entonces, ese vínculo que se va creando entre los diferentes cuerpos, desde mi cuerpo, con los cuerpos de los animales, con los cuerpos de las plantas, y con el mismo cuerpo que también que es nuestro territorio, son como una serie de cuerpos, también territorio, cuerpo también de ideas, ¿no? Culturas que están relacionadas con un territorio, que están descritas en los textiles, en las lenguas. O sea, son una dimensión muy, muy grande, que muchas veces un aroma puede abrir dimensiones así, un elemento puede abrir dimensiones así. Entonces, la búsqueda y la relación con el cuerpo tiene que ver con eso, con una conciencia más allá de los prejuicios y de los juicios, ¿no? Que fue también algo que hemos ido explorando durante mucho tiempo. Muchos de las obras que creamos también fueron experimentos, ¿no? Primero lo veo y después lo siento, primero lo siento y después lo veo. Entonces hicimos muchos ejercicios en lo que empezamos a llamar recorridos participantes, ¿no? De ir trasladando al espectador de un lugar a otro, probar diferentes técnicas, crear narraturgias y así. Y comenzó también algo muy interesante, que yo hice una pieza de un solo de danza buto, que fue mi primer solo de danza buto, que se llama Serpiente. Entonces yo tenía la inquietud de que los espectadores también sintieran el guión que yo había hecho para esa pieza. Entonces creamos un recorrido participante, y entonces le pusimos también voz y la metáfora, o sea,
Hubo un momento donde... Ese cambio de pie. Ajá, encerramos a todos los espectadores en el plástico rojo y con estrobos, y entonces empezamos a experimentar mucho en qué tanto podíamos llevar más allá los guiones, la expresión sensorial, el cuerpo y el mismo trabajo con todo el colectivo, y que algunos que estaban más entrenados, otros no tanto, pero llevar la dimensión de la conciencia corporal y el trabajo de la energía y bioenergética. O sea, el buto tiene mucho ese trabajo con la bioenergética, o sea, empezar a destrabar el cuerpo de emociones, de prejuicios, de juicios que tenemos hacia nosotros mismos, porque vivimos pues en un mundo capitalista, heteropatriarcal, donde nunca, para este modelo y ese sistema, nunca vamos a ser lo suficientemente guapas, ni lo suficientemente exitosas, ni así. Siempre hay unos exigiendo y... Porque pues es el modelo de capital para que sigamos consumiendo. Obvio. Si tú no te sientes conforme con quién eres, siempre sientes que necesitas llenar ese vacío con algo más. Entonces, mucho del trabajo de la experiencia sensorial es tener un detente, escucha, recibe, y esto es más que suficiente, ¿no? O sea, como poder encontrar esa serie de satisfacciones, o sea, y no solo satisfacciones, porque no es algo momentáneo, sino ese amor propio y ese vínculo con la tierra, con las plantas, con mi cuerpo, con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay mucha gente que está muy desconectada de su cuerpo. Sí, mira que en eso que dijiste, justo en esta recapitulación que estoy haciendo de todos los principios que trabaja la poética sensorial, esa invitación a escuchar, ¿no? Y al detente, que es un presente, ¿no? Detente, escucha, escúchate, ¿no? Que es esa sabiduría de la intuición y esa sabiduría que nos da el saber que nace de nuestro cuerpo, que es muy lindo. Y claro, en esa escucha con lo primero que nos encontramos, nos empezamos a reconciliar, es con ese cuerpo territorio y con todas esas memorias, que es lo que somos, ¿no? Es como esto eres. Entonces ese ejercicio de contemplación, que no está solo contemplar afuera, sino contemplarte, y desde ese contemplar, verte en toda tu magnitud, pues también empezar a sanarte y a defenderte y a cuidarte, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de Tania que vi hace unos años, que además fue para mí como, o sea, me movió un montón de cosas, a pesar de que ya había hecho montones de experiencias creadas yo y también vividas. Fue como que en esa obra viví así una experiencia de verdad de memoria ancestral, como una cosa muy loca, pero además la obra tenía una estructura de danza, empezaba con algo de danza buto, después había una experiencia y terminaba en el temazcal, ¿no? Porque además Tania ha hecho todo un camino con la danza de mujeres y con la sabiduría ancestral del temazcal, y entonces allí va la pregunta, amiga, ¿cómo haces ese cruce con el arte y con estas búsquedas de tu tradición, de tu ancestralidad, ¿no? No solamente, además estoy hablando de una búsqueda con el temazcal, incluso desde antes que se volviera como algo tan sonado, ¿no? Como está muy anclado con vos, y cómo también esa búsqueda en lo ancestral alimenta esa indagación o esa creación desde la poética sensorial. Sí, pues para mí estuve haciendo danza contemporánea, después buto, y eso me fue llevando cada vez más a relacionarme otra vez a la tierra. O sea, como que también dije, pues está bien hacer danza contemporánea y hacer buto, pero ¿cómo puedo volver a encontrarme con la danza de mi tierra, de mi territorio? Y también al ir indagando en la expresión y en el buto y en el conectarme con mi cuerpo, me di cuenta que también quería resonar con algo de la historia de mi territorio, o sea, como entender más de dónde venía ese poder de la danza, también entender lo sagrado de la danza, como te decía, así como el ser humano de pronto, cuando alcanzó a ver la maravilla de lo que es la vida, y la muerte, de cómo nosotros estamos aquí es un milagro, o sea, realmente encarnar en este mundo es un milagro. Imagínate
o sea, justo ese óvulo con ese espermatozoide que se encontraron en un acto, ojalá siempre amoroso, y no solo el nuestro, sino el de nuestros abuelos y de nuestros papás y toda la cadena, somos realmente un milagro encarnado y que muchas veces no cobramos esa dimensión. Claro, a veces la vida se pone así como difícil y todo, pero como volver a retornar a eso y entonces decir, y mis raíces y mi tierra y qué resuena, y entonces como empecé también a tratar de buscar ahí. Y también la vida es muy interesante porque yo haciendo como toda esa indagación en el teatro sensorial y en montar, y hace mucho tiempo una de las experiencias que me llevó también, o sea, que detonó mucho de la parte de lo que somos y así, pues fue hacer Oráculo, que fue una residencia artística que montamos aquí en Cali, de la cual también Jenny estuvo, y ahí empezamos a tejer toda esta gran aventura que ha sido una reverberación impresionante, tanto en todos los seres que han sido parte de todo ese camino, como todo lo que hemos tejido y así. Entonces ahí yo ya tenía como esta inquietud de la naturaleza y de cómo lo hacemos, y porque también en el Sensorama hacíamos temazcales, ¿no? Eran las salas de reunión, ¿no? El temazcal. Sí. Y entonces, llegamos a la Atlántida, que fue el lugar donde hicimos un retiro, intensivo para montar el oráculo, y entonces ahí, una de las chicas, de las personas que vivía ahí, coordinaba la Atlántida, me dijo, yo tuve un sueño que me vi con muchas mujeres danzando de blanco en la noche, y entonces Amarilla, la compañera de un gran colega, le dijo, no, pues hay una cosa que se llama la danza de la luna, y entonces ella me dijo, oye, sí, queremos ir allá, y en ese tiempo, o sea, hace 20 años todavía era complicado conseguir becas para los colombianos para venir a México. Entonces, yo le dije, no, sí, yo te ayudo, no sé qué. Entonces empecé a investigar lo de la danza de la luna y quién hace danza de la luna, y encontré una amiga y sí, y empecé así a hacer toda la gestión para la danza de la luna, y fue muy penoso porque no les dieron la visa, pero entonces, pero yo ya había movido tanto, ya había estado en todas las reuniones, todo, que me dijeron, bueno, pero tú sí vas a venir, ¿no? Y yo así, pues, ¿sí? Y una semana antes supe que íbamos a ayunar, y yo así como, yo no soy capaz, ¿no? Entonces, pues ya, no nada, pues ya estaba pues más que ahí, entonces pues ya fui, y wow, me voló la cabeza, me súper conecté, y después fui descubriendo, o sea, y me aventé los 9 años, y a los 4º año Talento Tonalama y tanto nombre mexica, y entonces encontré la relación que en mi Tonalama también venía así, la relación con las plantas y la medicina tradicional, y eso cada vez me fue llevando más a reconocer que mi abuela también hacía sus temazcales, no de tipo ceremonial, sino más bien como curativos, como de curación y así. Y entonces una cosa me fue llevando a la otra, y que tenía mucha relación con las plantas, entonces como se fue tejiendo la parte de ir indagando en mis ancestros, en la danza, en los códices, en el trabajo con la medicina tradicional, y en el seguir creando pues toda esta serie de maravilla que es la poética sensorial. Uh-huh. Y la poética sensorial llevado a varias dimensiones del cuerpo, porque justamente eso ha sido una de las pasiones más importantes de mi vida, pues desde el cuerpo, desde la sanación, desde los diferentes cuerpos, ¿no? Así hablábamos del cuerpo territorio, del cuerpo que también es todo el mundo vegetal, del cuerpo que también es todo el cuerpo mineral. Y desde antes de encontrarme con el buto, yo estaba ya, pues estaba también un poco enojada con el mundo, o sea, por todas las injusticias que nos toca ver, ¿no? O sea, yo no entendía, y no entiendo, ¿no? Porque hay gente que tiene tanto dinero, y porque hay tanta desigualdad en el mundo, y tanta violencia, y tanto, o sea, como que, y sí, eso no lo entiendo, pero antes estaba muy enojada con el mundo, y el buto me dio un camino para poder volcar todo ese, para poder volcar ese coraje y también expresarlo y transformarlo, y también ser puente para que otros seres encuentren también
por decirlo, que se encuentren consigo mismo. Y creo que la poética sensorial es uno de los lugares bien potentes de encuentro de los seres consigo mismo y con otros lugares. Entonces, pues, a partir de eso, y Sensorama fue un lugar donde cada quien con sus virtudes, con sus limitaciones y con sus talentos, fuimos encontrando como nuestro espacio de interacción. Y entonces ahí pues yo empecé a hacer mucho del entrenamiento del trabajo de los guías y de la investigación corporal para acercarnos a ir trabajando todas esas dimensiones. Ajá. Y por ejemplo, en esa investigación corporal, ¿qué entrenaban? ¿Qué entrena un guía, un sensoguía? ¿Qué cosas debe empezar a descubrir porque en la poética sensorial tú primero tienes que percibir un montón de cosas para que siquiera se te ocurra que vas a compartirlo con otro, ¿no? Entonces, ¿qué has encontrado allí en ese entrenamiento? Bueno, muchísimo, porque hay como toda una serie de códigos. Bueno, el Buto sobre todo es más allá de una metodología. Es un espíritu libre, salvaje, que sobre todo te ayuda a conectarte con tu primer impulso vital, ¿no? Y si es como un volcán, ¿no? Y primero lo que haces es detonar esa energía en el artista o sensoguía. Detonar esa energía que lo vuelve a conectar con el espíritu más vital que tiene. Para de ahí ya poco a poco ir tejiendo lo que llamamos el abecedario de cualidades energéticas, que ese guía va a reconocer en sí mismo y poder ponerle de alguna forma como unos códigos, o sea, cualidades energéticas, ¿no? Hacia ahí hay una cualidad que podría ser la ternura, la suavidad, la fuerza, la vitalidad, la lluvia, y entonces cómo el sensoguía reconoce eso dentro de sí y entonces puede transitar a eso. Y cómo puede conectar también con su tranquilidad. Creo que es algo como muy importante, ¿no? Si bien nosotros conectamos con esa energía para entrar en compasión, ¿no? En la misma pasión del otro y poder conectar con eso, y la escucha. Creo que también el Buto, o sea, al ser un arte oriental, también trabaja mucho en eso, ¿no? Hoy estuvimos haciendo un taller y yo les decía, muchas veces la escucha es más importante que el movimiento, porque en esa escucha es cuando me doy cuenta y entonces también y en esa escucha escucho la sensación de la otra persona y entonces me voy llevando también a partir del sueño, del recorrido que está el otro. No juzgo, sino más bien abro ese espacio para compenetrarme, para entrar en compasión con la otra persona. Y algo que me parece maravilloso del trabajo del guía sensorial a través del cuerpo es que cambia totalmente las dinámicas del trabajo escénico, por ejemplo. Ya no soy yo la que me estoy viendo y les estoy enseñando algo, sino yo me pongo al servicio de la planta que va a comunicar y del otro ser que está teniendo ese contacto. Entonces esa escucha, ese abrir totalmente toda la percepción es el camino que nos va a llevar como a ese trabajo, a esa labor que tiene que tener el sensoguía, esa escucha, esa apertura, y esa calma, ¿no? Tenemos unos cues para ir pasando de un lugar a otro, pero si, por ejemplo, la persona que estás acompañando en ese recorrido todavía no transita, pues tener la calma de que el guión puede ser un poco más flexible, porque lo importante no es exactamente lo que yo digo o lo que el guión dice, sino la conexión profunda que está teniendo ese ser. Claro, lo que le está pasando al otro, lo que se... Y eso cambia toda la dimensión, y a mí eso me impresiona. Hay veces que voy en la calle y veo a alguien y así como que siento que lo conozco, y pues no, la otra persona, pues nada, normal, y después muchas veces relaciono así, claro, es que yo... Sí. ¿No? O sea, sí, porque hay una relación profunda en eso, de poder entrar en compasión con el otro ser. Sí, es muy bonito. Justo en estos días que estaba con las yerbateras, que nos encontramos en Pasto y Tania vivió las yerbateras, que es la obra que co-creamos también con la obra Actores,
estaba viendo eso, ¿no? Cómo te acercas a alguien que más no conoces, pero lo haces desde una relación de tanto afecto, ¿no? Surge como una relación de mucho amor y cuidado y de escuchar al otro y de estar pendiente en ese momento que quizá no es tan fácil en otros momentos de la relación, ¿no? Con los ojos abiertos, en otro estado como que uno se conoce, hola, ¿qué más? Pero ahí también en un estado de vulnerabilidad de los dos, tanto de quien guía como que recibe, y eso me di cuenta que eso es de lo que más me gusta hacer, ¿no? Porque como que puedo estar en una forma mía con alguien que no conozco y estar en esa relación tan bella. Bueno, amiga, está muy lindo esto digamos, de la relación que da el buto al sensorama, toda esa alimentación y viceversa, ¿no? Como poder estar en esa relación. Bueno, yo quiero contar que acá tenemos a las yerbateras, que está el libro de las yerbateras, que están las plantas, que está acá la señora ruda, el tomillo, el romero, porque pues es como uno de los vínculos que nos hermana, que nos reconectó además también, que es la creación de yerbateras. Es una obra que empezamos a soñar juntas, que hicimos una primera versión juntas. Fui a México con unos compañeros de Perú, después fuimos con Tania a Perú a co-crear allá, y están allí como la creación con las plantas. Entonces quisiera preguntarte un poco cómo entra esa sabiduría también que has empezado a despertar de la herbolaria, de tu proyecto de herbolaria, y cómo entran las plantas en esa creación de la poética sensorial. Wow, es una dimensión bien interesante y también como abrir este camino de todo esto que significa el mundo de las plantas y la naturaleza, porque me parece una metáfora, o sea, no es metáfora, es un verbo, o sea, las plantas están y están mucho antes que nosotras, ¿no? Y es todo un camino que también nos empieza a vincular con las raíces más ancestrales de nuestros territorios y nosotros como parte de ese territorio. Yo me empecé a vincular mucho con las plantas medicinales a partir de la danza de la luna, que me leen mi tonalama y que me dicen, mira, está Ozomatli, que es el de la danza y el canto, pero también está Mazatli, que Mazatli es de la medicina. Entonces me dan 3 nombres a que yo los sueñe, los piense, y entonces yo estaba en un retiro, en una residencia artística, y voy pensando los nombres y dije, no, pues voy a poner así, Patlali es mi nombre de danzante, y Pat es medicina, Tlali es tierra, medicina de la tierra, y entonces la verdad es que fue como muy ingenuo, porque dije, pues eso está bien. Pero empezaron a suceder una serie de revelaciones. Sucedió que con las amigas del Círculo de Mujeres nos ganamos una beca para montar un laboratorio de herbolaria, y después yo quería que montáramos un proyecto de teatro, pero pues todas querían herbolaria, entonces pues ya, ganó herbolaria. Y después una se casó y se fue a Berlín, y la otra a Querétaro, y la otra a Colombia, y entonces yo me quedé así como que, y proyecto, con el y yo había firmado como responsable porque era la única que estaba dada de alta en Hacienda, y como con unos trámites ahí que me estaban, y entonces pues empecé a ir a hacer eso, y tenía que ir a unas capacitaciones, pero bueno, se abrió un horizonte así impresionante, y fue así de wow, ¿no? La dimensión que tienen las plantas, y empezaron a llegar mensajes, ¿no? O sea, cómo las plantas viven más felices cuando crecen de varias juntas, y cómo no compiten, sino se complementan. Entonces eso ha sido como bien bonito, y también empezaron a llegar como esas condiciones que hacen y generan las plantas con sus cualidades. Empezó también a arrojar diferentes dimensiones de su acción en nuestra vida, su necesidad en nuestra vida, el papel de las herbolarias. Y cuando tú me dijiste vamos a hacer las yerbateras, bueno, aparte también la pandemia me llevó a vivir al campo, porque yo ya tenía años diciendo que quiero ir a vivir al campo y así, pero salió un proyecto, salía un festival, no sé qué, y entonces no me iba,
Y con la pandemia para mí fue así como ¡pum! Contundente. O sea, yo me fui de una casa que tenía mi mamá muy sencilla, ella se retiró y se fue a vivir al campo. Entonces yo así como para no estar en la pandemia en el departamento en Ciudad de México, que eso se volvió, pues me fui más bien, como dábamos clases en línea, pues me fui ahí al campo a dar mis clases, y después mi mamá tenía una casita muy chiquita y entonces como que yo ya no me sentía, yo me fui de mi casa a los 19 años, entonces como que volver después de 20 así estaba muy... Entonces, pero tenía una bodega, entonces así yo arrimé las cosas, me fui a la bodega y poco a poco pues le fui haciendo, a esa bodega le hice un baño y después una cocina y así. Entonces ya me quedé a vivir en el campo y fue como toda la dimensión que empezó todo a cobrar sentido con eso. Después, llegaste, hicimos la residencia artística, cómo empezaron a resonar todos estos mensajes de las plantas y estar ahí habíamos montado el laboratorio, se fueron mis amigas, pero yo sí monté el laboratorio y empecé a trabajar varias cosas de herbolaria, cosmética artesanal, pues con la danza de la luna seguí haciendo los temazcales. Es como un camino donde tú vas escogiendo en la danza de la luna para dónde vas, también con tu tonalama. Entonces fui trabajando la parte de medicina tradicional y se fue revelando un mundo, y entonces con eso de las yerbateras pues cada vez entiendo más como la serie de sentidos y significados tan profundos que tiene este lenguaje, porque creo que es toda una dimensión de un lenguaje más allá de lo escénico, porque justamente esta relación con las plantas habla de soberanía alimentaria, de un proceso político. Hoy también justo les decía, todo arte es político, por lo que dices y por lo que no dices. Si dices o si dejas de decir. Y entonces también me gusta esta dimensión porque habla de la soberanía alimentaria, de lo que nos puede hacer libres, ¿no? De los que nos puede reconectar con las raíces profundas. De tu autocuidado, de tu soberanía, ¿no? De la soberanía de tu salud. De la soberanía de nuestros pueblos, con nuestra historia, con nuestra cultura, y que no sea una cultura como, ya pues, la cajita queda así y hay que repetirla N cantidad de veces, sino también la cultura es un proceso vivo. Como nosotros, como seres mestizas, nos introducimos, o sea, relacionamos nuestra cultura ancestral, creamos nuestros propios rituales, porque no se trata, o sea, obviamente me encantan todos los rituales de los pueblos originarios y tradicionales, pero pero sé cuál es mi condición. O sea, no es que yo, o sea, no puedo volverme exactamente indígena, pero sí puedo caminar con ellos, y sí puedo compartir con ellos, y puedo compartir mi tesoro, mi riqueza, mis encuentros, y creando mis formas de mis propios rituales, que realmente cobren sentido, porque para mí esto, o sea, tiene una dimensión sagrada. Cuando hacemos yerbateras, es una dimensión sagrada. Que nos podamos reír y que podamos jugar y que lo gocemos totalmente, también es la dimensión sagrada de lo que es el arte. Sí, es que es muy lindo la poética sensorial en esa invitación también a expandir la idea de lo teatral que ha hecho y de las artes, y además una vocación interdisciplinar, porque todos los sentidos, cada sentido como que trae a la persona que se ha especializado en ese camino, ¿no? Pero también es un camino para reencontrarse con el ritual y con el juego, ¿no? Porque cuando, digamos, le pones la venda a alguien, estás en eso, ¿no? Se vuelve una cosa sagrada, pero a la vez una cosa juguetona, ¿no? Y así mismo está quien vaya a viajar. Como siento que hay una energía extracotidiana, pero a la vez todo es muy desde el vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces esas dos, como ese encuentro de esa energía del juego y de lo sagrado, porque es muy poderoso como invitación que hace la poética y lo que permite, y después la contundencia que tiene lo sutil, que siento que es también lo que las hierbas nos dan, ¿no? Como que oler una planta puede ser una super experiencia, verlas, que hablábamos de los árboles que están ahora florecidos, como verlos como una experiencia de contemplación. También en la poética sensorial sentirlas,
comerlas, como que siento que las plantas son así como hablan en todos los sentidos y están con nosotras desde todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que con yerbateras como que por eso también ha sido tan fácil componer y que tenga tantas versiones y tantas formas, porque son muy generosas las plantas para todo, digamos, todo nuestro nivel de percepción, ¿no? Y también me parece, por ejemplo, muy valioso que tú digas, bueno, ¿por qué no puedo hacer una obra que termine con un temazcal si además está el espacio, ¿no? Eso fue en el Huerto Roma, entonces está el espacio ideal para que termine en el temazcal y la gente que viene tiene que llevar su traje para temazcal y el momento de cambiarnos, todo eso, pues es como muy una decisión también creativa de reconstruir nuestros propios rituales, ¿no? Nuestras formas y no dejarnos coartar por lo que dicen las formas y una obra tiene que durar así y así, cómo te vas a quitar los zapatos y cómo me va a poner un vestido de baño en la mitad de la obra para entrar al tema. Sí, y justo esa obra que se llama El trayecto de la memoria, y también me encanta hacer varias versiones, entonces tenía su versión solo de danza buto, y la versión de recorrido participante y con un grupo que es el que de sensoguías, que también son las bailarinas y se vuelven así, todo eso. Esa obra se llama El trayecto de la memoria porque tiene que ver con el agua. Es un rezo a la peregrinación que hacen los birrárigas al agua. Ellos hacen una peregrinación y van a diferentes manantiales sagrados recogiendo agua, pero sobre todo en la peregrinación tú vas pasando como diferentes etapas. Primero es un ayuno de un mes de alcohol, relaciones sexuales, carne, sal, azúcar, o sea, como ciertas cosas para una limpieza para que realmente, y de sal para que realmente tus aguas se muevan. Y entonces ya cuando estás cruzando Viricuta, que estás yendo eso, hay varios trabajos, ¿no? En un lugar llegas a soltar, en otro lugar llegas a confesarte, en otro lugar, o sea, como que cada uno tiene los pasos para eso, ¿no? Entonces yo quería hacer una obra que hablara del agua, pero entonces cuando estaba ahí reflexionando decía, pero es que del agua solo podemos hablar cosas buenas, pero después también me encontraba con esta cuestión de que en realidad es el mal manejo que los seres humanos han hecho con el agua en muchos de los casos, ¿no? Y también veía que era importante remover todas las emociones para el agua no puede ser contaminada, el agua es un buen vehículo que puede llevar sobre ella otros tipos de materiales. Y el agua se purifica a partir del movimiento. Entonces, por ejemplo, hay algunos experimentos que crean burbujas de agua y de pronto las rompen y en ese rompimiento hacen que se separen los metales pesados del agua. Y entonces es una de las formas de purificarla. Entonces, y justo, por ejemplo, los birráricas, o sea, todo este diseño muy interesante que hacen para que tú limpies tus aguas de emociones, de enojos, de resentimiento, de todas esas cosas, es a partir del movimiento, a partir de la caminata y la peregrinación y el mover tus emociones y en todo eso. Entonces, el trayecto de la memoria habla de toda esa peregrinación y habla de diferentes tránsitos del agua. Así hay un momento que se pone difícil y que es como si pasáramos a los participantes por un río, como pensando en muchas de las fronteras que creó el ser humano, son fronteras que están en ríos, ¿no? Guatemala, o sea, tanto nuestra frontera en México con Guatemala como la frontera con Estados Unidos es el río Bravo, que justo cruza los 3,000 kilómetros de frontera que hay, que pues ha sido pues lugar de asesinatos o así, o también, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un río que se llama el Río de los Remedios, que ha sido un lugar donde se han ido a tirar muchos cuerpos de mujeres víctimas de feminicidios, y entonces porque la gente muchas veces tira los cuerpos al río pensando en que van a desaparecer, o sea, se van a mover del lugar, pero no van a desaparecer, ¿no? Como no desaparece la memoria relacionada con esos cuerpos. Entonces el recorrido participante, justo ese hablaba de esos tránsitos, ¿no? De esos tránsitos tan dolorosos que ha creado el mismo ser humano consigo mismo, ¿no? Esas muertes, esas violencias. Entonces también el recorrido hablaba de esa transición y de llegar hasta el temazcal, que es el lugar
del agua, cuando metemos las abuelas, las piedras calientes, la memoria de la tierra, porque esas piedras volcánicas estuvieron en el centro de la tierra y salieron y se volvieron piedras y se calientan mucho para entrarlas al temazcal y después ponerle agua, que es el atlachinoli. Y en los códices mexicas tú vas a poder ver que esa figurita que es como un espiralito, ese es el atlachinoli, ¿no? Y entonces es un símbolo muy sagrado para las culturas mexicas, porque también tiene que ver con la voz de la palabra verdadera, ¿no? Con la palabra verdadera. Por eso también es como cuando están hablando, ¿no? Y cuando estamos en el temazcal hace tanto calor que no te puedes echar así como mucho choro, sino tienes que realmente hablar con el corazón para que eso resuene y para que eso sea claro. Y por eso a los cantos se les llama flor y canto, porque la idea es que la palabra que sale de tu boca es una flor, no es una flor que viene de tu corazón. Entonces está lleno de un montón de poesía. Y entonces también eso era algo que me inspiraba, ¿no? O sea, entrar al temazcal para terminar de mover todas esas aguas que tenemos en el cuerpo y a través del sudor, y como en muchas dimensiones, como los elementos, o sea, cómo relacionar. Creo que la poética sensorial es un lugar potentísimo porque nos ayuda, o sea, nos vincula con los pueblos ancestrales, con las plantas medicinales, que son pues una maravilla, ¿no? Que nos vincula con nuestra agua, con todos nuestros elementos dentro del cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es un lugar de alquimia profunda. Todas nuestras memorias. Uh-huh. Sí. Entonces, por eso también el temazcal, por eso también ir cruzando como diferentes estadios. A mí me encanta así, en mis obras tiene que ver mucho con momentos que tengan que ver con decisiones importantes que tenga que tomar esa persona que viene, la pregunta que tiene que quemar, y a través de eso se pone una venda para resolver la pregunta con la que vino, ¿no? O sea, como que también pedirle un poco, o sea, pedirle un acto de entrega al espectador, ¿no? Un objetivo del viaje también, ¿no? Uh-huh. Entonces, y sí, y bueno, ha sido, y las plantas es una dimensión impresionante, porque creo que es una obra en, ¿cómo podría decirlo?, en verbo. O sea, está hablando de soberanía alimentaria, de una postura crítica, pero opcional, pero con todo, o sea, que va muchísimo más allá de cualquier panfleto. Va a partir de la sutileza, así cada vez creo más en la sutileza del poder de la poética sensorial. O sea, no tengo que decir, no tienes basura, o por ejemplo, hay muchos performances que por supuesto que te van a causar algo cuando les avientan vísceras a la gente, pues obviamente que vas a reaccionar, pero eso no pasa por una reflexión. Y la poética sensorial es de una forma, de una sutileza contundente, y va mucho más allá y tiene una serie de capas y dimensiones. Sí, como dice Enrique Vargas, bueno, igual no hablamos mucho, está en esa relación de, es más que información, ¿no? Y como es más que información, nos pasa por el cuerpo y se queda grabada y se queda en la memoria y se queda allí. Bueno, pues yo creo que ya estamos, también ya ha cambiado la luz, ya estamos, se han movido muchos temas, amiga, muchas gracias, es muy lindo como este camino de la poética sensorial también hace unos anclajes con diversas perspectivas de creación desde lo artístico. Creo que por eso también es un lugar en donde convergen muchas sabidurías y donde llegan muchos intereses, ¿no? Y desde allí también después resuena en crear cada uno desde su camino, y hay unas propuestas muy bellas inspiradas en eso que se ha experimentado con la poética sensorial, pero también particularizándose, como es tu caso, que era lo que más me interesaba compartir, ¿no? Que digamos, si alguien está interesado desde la danza en ver ese diálogo, lo va a disfrutar, pero también si está interesado desde la poética sensorial en cómo la danza entra también allá a dialogar, y desde todos estos saberes de la tierra y de la
sabidurías antiguas, pues también muchas gracias por tu palabra, por tu generosidad, por invitarnos a sentirnos, a pensarnos como seres conectados, ¿no? Y este tejido también, este tejido sensorial que hemos creado afectivo. También gracias a Sensorama, que ha sido como el espacio, la familia que nos ha permitido también estar en conexión. Digamos que yo conozco Sensorama por vos, después otra vez reconecto con ellos por ti, después Sensorama me conecta con vos, todo se vuelve como y es como la casa, ¿no? La casa en Ciudad de México que siempre acoge todas estas ideas y locuras que tenemos y bueno, una hermandad muy bella entre Colombia y México que se ha gestado desde esa poética, desde ese juego, desde ese ritual, todos los rituales que hemos armado. Muchas gracias, Anita. Totalmente, pues muchísimas gracias, Jenny, por esta oportunidad de seguir expresando, comunicando, y muchas gracias a todos los que han terminado de ver la entrevista o los acompañaron un ratito. Muchas gracias por su tiempo y su energía, y pues sigamos ahí creando, estén pendientes, es una dimensión. Yo sí las invitaría a que, pues eso, a dejarse tocar por esa caricia profunda y contundente de lo que es este arte. Sí, gracias. Gracias. Gracias por estar. Y, muy importante, no olviden de suscribirse y mandarnos un comentario. También es muy importante para nosotros la retroalimentación de ustedes y escuchar su voz escrita y seguir en contacto.